Hoy entonces en este acápite de este panel vamos a concentrar nuestros esfuerzos digamos, intelectuales, académicos, para discernir en torno al concepto de tranquilidad pública desde diferentes puntos de vista y pues el método de trabajo de la sesión va a ser, pues, como ya ustedes lo habrán visto en lo sucesivo del Congreso, intervenciones de 15 minutos, que realmente es poco tiempo, pero también mucho de acuerdo a digamos, la síntesis y las ideas que logremos vislumbrar. Pues cada uno va a tener una intervención de 15 minutos y posteriormente haremos un fogueo general de preguntas, de inquietudes, para luego llegar a unas conclusiones. Bien, entonces, de acuerdo a nuestros panelistas, creo que el productor de la producción siempre llega, no sé si estará vamos a estar pendientes. Vamos a mantener el orden de intervención según tenemos acá en la programación que ustedes tienen en sus manos. Y pues voy a hacer uso estricto del tiempo, dado que el cronómetro y la programación pues no la podemos alterar en la medida de lo posible. Y también pues la invitación a los panelistas es que pues en nuestras intervenciones vamos a hacerlo a modo, digamos, de una manera más amena, más espontánea, y que podamos tener una interacción enriquecedora con ustedes también de los diferentes puntos de vista en este panel denominado diferentes proyecciones en un escenario de tranquilidad pública. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el doctor Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. 15 minutos. Bueno, muy buenos días. Todo un reto decir algo en 15 minutos, pero voy a intentar decir lo contrario de General Londoño. Amárrese en los cinturones porque parece que esto toca rápido. Y después de hablar de General Londoño, pues va a ser difícil decir algo más interesante de lo que nos estaba diciendo él mismo. No, lo primero que yo quiero es agradecer pues, a esta invitación al coronel Luis Ernesto García Hernández, director de la Escuela de Posgrados, y también pues a todos ustedes la escucha y la invitación, compartir esta mesa con el doctor Mario Garán, con Elois, compañero también de trabajo en algunos momentos de la vida, y también con Fabio, que está por llegar, que también hemos trabajado junto a temas diversos sobre la paz de este país, sobre las relaciones pues, culturales, sociales y la paz. Para estos breves minutos quiero plantearles algunas ideas y preguntas, espero que sean sugerentes para ustedes o provocadoras por lo menos, de lo que es la tranquilidad pública y cómo construirla en un escenario de convivencia ciudadana, pero contextualizada, y subrayo esa palabra contextualizada. Por eso he titulado esta ponencia Tranquilidad Pública en un contexto de diálogo por la paz y posacuerdos en Colombia. Si la tranquilidad no se vive en el aire, ni es una teoría solamente, también se puede hacer teoría y ciencia de la tranquilidad, pero yo la quiero poner en el contexto actual de los diálogos de paz y de los acuerdos. Estas ideas las planteo desde la experiencia que tenemos en nuestro centro de investigación. Es un centro de investigación social que se llama el CINEP, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. No soy jesuita, pero hace 30 años trabajo con ellos, algo se me pega. Y finalmente, desde ahí, desde esa vivencia que tenemos en nuestro centro, un centro de investigación social, trabajamos los derechos humanos, trabajamos el tema del conflicto armado, de la paz, del desarrollo. Desde ahí y desde el acompañamiento que hacemos con las comunidades en nuestras experiencias de campo, que también las tenemos en varias partes del país. Bien, yo quiero tratar dos puntos. El primer punto, quiero exponer algunas ideas sobre las siguientes preguntas que ustedes ven allí. Es pertinente preguntarse por la tranquilidad como fruto de la convivencia ciudadana en un país que está viviendo desde hace más de 50 años un conflicto social y armado y que hoy busca caminos de paz. ¿De qué concepciones o modelos o procesos de sociedad y de cultura política estamos hablando cuando se quiere proponer la tranquilidad pública como categoría de la convivencia ciudadana?
¿Qué enfoques y contenidos estamos concibiendo sobre la tranquilidad ciudadana en términos de culturas y costumbres políticas en una sociedad altamente conflictiva como la colombiana? Pero para nosotros es muy significativo este tema de la tranquilidad porque se nos ha escapado de las manos. Vivimos más bien en la intranquilidad. Entonces, ese mismo hecho hace que la pregunta por la tranquilidad se nos vuelva también un tema central. Ese es el primer punto que lo voy a tratar. Y el segundo, quisiera ponerles a ustedes, propongo pues que pensemos sobre los retos que tiene hoy la sociedad civil y el Estado colombiano en relación con el proceso de paz, es decir, con la construcción de la tranquilidad pública, si se la quiere ver así, y lo que esto significa para este tema que nos ocupa de la tranquilidad. La pregunta que propongo es la siguiente: ¿cuáles pueden ser en esta coyuntura política los desafíos que tiene la sociedad colombiana en general y sus instituciones, incluida, claro está, por supuesto, la Policía Nacional, de cara a la construcción de la paz? Hoy la tranquilidad y la convivencia ciudadana de los colombianos pasa por la construcción de una paz que va mucho más allá del cese al fuego y que toca problemas de exclusión social, de inequidad económica, de participación política menguada muchas veces o eliminada, de segregación cultural, de problemas de violación de derechos humanos integrales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Ahí está mucho del contenido de la intranquilidad, de desconocimiento de la verdad de lo que ha pasado en este país. Eso da mucha intranquilidad, de impunidad de la justicia, de reparación también a las víctimas. Todo esto, la tranquilidad y la paz, tienen que ver con estas realidades problemáticas. Eso es inevitable. Lo demás es un poco de teoría que también me interesa mostrarles. Bien, entonces, yo quiero proponerles a ustedes en este primer punto tres concepciones para construir la tranquilidad, la paz, como fruto de procesos culturales, políticos, sociales, en las relaciones mismas sociales. Y tengo tres modelos. Voy a usar tres modelos un poco esquemáticos, pero que nos ayudan a mirar el tema de la construcción de paz y de tranquilidad, de manera que no son los modelos que voy a mostrar, no existen. Son tendencias, son como definiciones heurísticas, es decir, definiciones de búsqueda. Sin embargo, nos pueden dar como la capacidad de decir por dónde es que se construye la tranquilidad y la paz según el modelo de sociedad que estemos viviendo. Pues bien, va el primer modelo. El modelo se llama un modelo encapsulado, un modelo determinado. Y he puesto una frase aquí, más o menos bien del sentido común. Yo estoy tranquilo, estoy tranquila. Yo no molesto a nadie. Con nadie me meto. Y espero que nadie se meta conmigo. Así vivo bien. Ese es un modelo. Y lo quise representar gráficamente con este tipo de estructura urbana. Ustedes han visto esto, ¿no? Esto es un barrio mexicano, por aquí hay mexicanos, y que tomé porque me llamó la atención la estructura uniforme, ¿no? De lo que significa eso, el individuo ahí metido en una casita, ¿no? Eso es un modelo que existe, pero es que existen otros modelos. Por ejemplo, miren el modelo caótico como volátil y deleznable de la sociedad, donde somos ciudadanos muy fluctuantes entre el ciudadano anárquico, el ciudadano autárquico, incluso propio gobierno también, y un Estado que es un botín. Es decir, aquí el mundo es de los vivos, ¿no? Y entonces he puesto esta gráfica que es terrible, del barrio Moravia en Medellín, ¿no? Miren esto, una sociedad que está, digamos, no está compuesta, está descompuesta. Otro modelo último es el modelo o el proceso más bien de autoorganización. Un poco el mundo es un conjunto de seres en continuo movimiento y en coevolución. Hay una palabra muy bonita que se llama la autopoética, que es la autocreación. La poesía es la creación. Entonces la autocreación en interrelación colectiva.
Un poco aquí pues estoy usando teorías de Morán, por ejemplo, aquí hay gente especializada en Morán, o un poco de Varela, un educador, un biólogo de Maturana, que hablan de la antropoiesis. Son biólogos que han intentado hacer también, latinoamericanos, intentado mirar la realidad desde un mundo cómo nos autoorganizamos, lo que nos decía el general, cómo convivimos. Entonces son 3 modelos. Fíjense que esos 3 modelos los podemos ver en Bogotá o en una ciudad cualquiera. La última foto la saqué, esta, es un pueblo muy bonito que es Puerto Nariño, Amazonas, aquí de Colombia. Entonces me pareció que esa gráfica de Puerto Nariño me llamó la atención porque creo que ahí hay algo de eso. No es que sea perfecta, ¿no? Aquí no hay nada perfecto ni imperfecto. Todo esto lo vivimos en medio de las tendencias. Fíjense que esos 3 modelos podríamos resumirlos en algunas características. Por ejemplo, la columna verde, el modelo encapsulado, determinado. Ahí hay una cultura, como llama Morán, de baja complejidad. Es decir, una cultura muy homogénea, todos igualiticos, todos pensar igual. El totalitarismo también político se vuelve un encadenamiento, casi que una especie de cultura esclavizada, como dice el segundo punto. Y es una cultura esclavizadora también. Los conflictos se resuelven por la fuerza, por la coerción, por la violencia. Por ahí se resuelven muchos de estos conflictos en ese tipo de modelo. Hay etnocentrismo, hay xenofobia, hay segregación cultural. Es un modelo, como dice el cuarto punto, de alta jerarquía, de baja participación, el individuo como valor supremo, y hay mucha estratificación social rígida. Usted es pobre, usted es rico y toda la vida se queda así. No hay posibilidades de desplegar, ni hay oportunidades. Entonces son sociedades muy cerradas, ¿no? Débil autonomía, por supuesto, alto control del Estado o de la autoridad que se hace pasar por el Estado. Hay corrupción muy fuerte porque allí eso hay que sostenerlo. Y hay un proyecto social impuesto. Esa es una tendencia, ¿no? No es que exista eso puro. La segunda, fíjense que es el modelo caótico, es un modelo de baja complejidad igualmente. ¿Sí? ¿Por qué se le llama de baja complejidad? Porque lo complejo es como más diverso. En cambio, lo simple es bajo en complejidad. Es decir, no es una cosa blanco o negro, y no más. Hay anarquismo, hay autarquismo, como se decía ahora. Hay una ciudadanía dispersa, hay un Estado fragmentado, débil, sin credibilidad, autoritario también. Son culturas que disputan la hegemonía. Allí todo el mundo está en efervescencia de disputar. Yo me gano el territorio a la fuerza, ¿no? Incluso o con trampa, ¿no? Todo el mundo es de los vivos aquí. Hay una fragmentación alta y hay una incapacidad para negociar los conflictos. Igualmente hay una aceptación del otro por conveniencia. Yo utilizo al otro, entonces la desconfianza y la sospecha son las armas de primera mano. Y hay una alta conflictividad en las relaciones sociales, muy fluctuantes, muy inestables ellas, todo vale. Hay una alta corrupción también social y política. Y por último hay unas autonomías aparentes, hay una despolitización social, hay una gobernabilidad inestable y desacreditada, y son sociedades desconfiadas de su futuro. No hay esperanza muchas veces. Un compañero de cine escribió un libro una vez: no nacimos para semilla, o no nacimos para semilla. Igualmente aquí pasa eso, ¿no? Es una sociedad sin proyecto de futuro, o tiende a eso. Por último, el proceso de autoorganización. Son culturas de alta complejidad, es decir, parten de la diversidad, de las culturas ciudadanas diversas, de las convivencias creativas, de un Estado construido desde la diferencia, o desde una sociedad construida desde la diferencia. Hay un encuentro de diferencias. Los conflictos se resuelven por medio del diálogo y la concertación. La interculturalidad es real. No hay un centro, hay policentros. Y hay sostenibilidad en esa interacción social, o tiende a la sostenibilidad. Las identidades culturales son sólidas, pero no son cerradas, son abiertas y solidarias. Y no hay autosuficiencia, es decir, necesito del otro para convivir, para vivir. Por tanto, las autonomías son consistentes y hay ciudadanos empoderados,
el Estado es fuerte también, la sociedad es fuerte y hay un balance de poderes muy importante. El proyecto común de sociedad se hace desde las diferencias. En aras del tiempo voy a pasar esta, porque yo sé que el tiempo yo les dejo esto, pero siguen otras características. En general, me gustaría hablar de la última, de la octava, que es el modelo de desarrollo. Aquí, el modelo de desarrollo en un mundo encapsulado es un modelo hegemónico, centrado en el capital, en relaciones antropocéntricas, y la naturaleza es un recurso, pero no es un patrimonio para convivir con él. Entonces mal usamos la naturaleza. Los modelos de desarrollo en el caótico pues son desarrollos competitivos, mafiosos, rentistas, violentos. El control se alterna según la fuerza de coerción o el poder o la influencia política que yo tengo, que tiene mi grupo. Y el uso de la naturaleza también se hace notable en términos de que no, la naturaleza es un recurso, solamente un recurso, pero no es un patrimonio. Entonces, el crecimiento, el fin es el crecimiento concentrado del capital y la gente es un medio. En cambio, en el proceso de autoorganización, los procesos de desarrollo se hacen desde esas culturas diversas, desde sus territorios con sus particularidades, y el fin es el crecimiento humano en el marco de relaciones con los demás, con las demás especies, incluso no solamente con las demás personas, sino con las demás especies. El valor central es el reconocimiento, el respeto y amor por la diversidad de las culturas y sociedades y seres de la naturaleza y el universo, un poco en la línea de la Laudato Si, que nos hablaba el general ahora, ¿no? La casa común. Bien, yo quiero pasar al segundo punto, un poco raro. El segundo punto es los retos que la sociedad colombiana y sus instituciones tienen de cara a la paz o a la posición de tranquilidad. Fíjense que en los tres modelos anteriores uno alcanza a notar, posiblemente ya poniéndole más preguntas, ¿dónde es que se puede construir una mejor tranquilidad? ¿En qué tipo de sociedad? Y seguramente vamos a quedar un poco más tendiendo hacia la tercera columna, hacia el mundo de la autoorganización. Pues bien, en estos momentos, en esta coyuntura política que estamos viviendo, la pregunta un poco es sobre los retos, y es cuáles son en esta coyuntura política los retos que esta sociedad colombiana, que puede tener de esos tres modelos que les acabo de mostrar, combinados muchas cosas, esta sociedad colombiana y sus instituciones, incluida, como les decía, nuestra querida Policía Nacional, tiene de cara a la construcción de la paz en un contexto inmediato de posacuerdos y en el horizonte de hacer posible una etapa de posconflicto exitoso. Voy a mostrar 10 retos rápidamente. Me quedan unos 5 minutos o menos. Primer reto: el compromiso del Estado y de la sociedad civil en la atención integral a las víctimas. Miren, 6 millones de víctimas. Por 4 amigos o familiares, hagan la multiplicación, ¿no? Somos 24 millones de víctimas afectados, o por lo menos afectados. Segundo, ¿cuál es y cómo debe ser el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía en el contexto del posacuerdo y en el horizonte del posconflicto? Esa respuesta la tienen que dar ustedes, pero también la sociedad, en un diálogo conjunto, en un diálogo común. Es una pregunta muy importante, es un reto para ustedes y para los ciudadanos muy importante. El tercer reto que yo les quiero poner: ¿cuáles y cómo se aplicarán las garantías de la oposición? La oposición de todo tipo, de izquierda, de derecha, de centro, pero ¿cómo hacemos para garantizarle al mundo de la política y a los grupos políticos y a los partidos políticos que aquí no los van a asesinar o a matar, disculpen hablar así de fuerte, o no los van a eliminar por hacer propuestas políticas sin armas? Esas garantías son muy importantes. Y un cuarto reto: ¿cómo se van a desarrollar el reconocimiento y respeto de los derechos políticos para los nuevos movimientos sociales y organizaciones políticas que saldrán de la negociación? Son grupos políticos que estaban armados y que ahora van a quedar sin armas. ¿Qué derechos? ¿Cómo se gerencian esos derechos? ¿Cómo se reconocen esos derechos? ¿Cómo se respetan esos derechos? Un quinto reto: el fortalecimiento de la movilización social por la paz.
Los ciudadanos tenemos que ser activos en la paz, y en eso creo que hay un gran ejercicio en Colombia. Miren, en Colombia cada año se presentan 100 o 120 iniciativas de paz en el Premio Nacional de Paz. Si uno se pone a revisar esa base de datos de hace 15 años, nos salen como 1000 y pico de experiencias de paz. Hay mucha experiencia de paz en Colombia también, a pesar de la guerra o del conflicto armado, más bien técnicamente dicho. Un sexto reto es la construcción conjunta de la sociedad civil y el Estado por la paz territorial. Este país es de regiones, somos costeños, yo soy pastuso, por ejemplo, país como paisanos de pronto, somos bogotanos, somos santanderianos, eso pesa, el mundo de donde uno viene, y esa paz se tiene que construir desde ahí, desde esa paz territorial. Un séptimo reto es recoger y mostrar e impulsar esas experiencias de paz en localidades, regiones y redes nacionales que están allí. Es decir, la paz es nacional también a partir de lo local. Un octavo reto es la construcción de una cultura de la institucionalidad estatal, pública y administrativa. Somos frágiles muchas veces en nuestras instituciones públicas, en nuestras instituciones sociales. Tenemos que, el reto de la paz y de la tranquilidad pasa por ahí, por construir instituciones creíbles, confiables, honestas, respetables, bien formadas. Entonces el tema de la institucionalidad pública y social es muy importante. Noveno reto es reconstruir o crear una cultura y práctica política como ciudadanos. Es decir, hay que politizarnos como ciudadanos, no despolitizarnos. Hay un gran problema de despolitización en Colombia. Es increíble que en las elecciones últimas presidenciales nos preguntaron a 33 millones de colombianos prácticamente si queríamos la paz o seguir con procesos más fuertes de conseguirla, por decirlo así, de búsqueda de paz por caminos de guerra. Y ese plebiscito salió que 15 millones votamos y otros 15 les pareció que esa pregunta no interesaba, y de esos 15 pues ya los resultados los sabemos, ¿no? Entonces digamos que esa medida nomás, ese indicador matemático, muestra una tendencia de que en el país, a pesar de que nos dan la oportunidad de pronunciarnos, no nos pronunciamos. Eso es dramático, que un país no se pronuncie ante semejante problema, nos quedemos simplemente en una posición de indiferencia. Ese es un gran reto. Entonces es la cultura y la práctica política para que se construya la paz y la tranquilidad en un país. Y finalmente, ya acabé, el reto es que necesitamos procesos de formación y educación social y política, una cultura de paz, que vamos a tener un panel sobre eso. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes mucho la atención, y ahí les dejo ese hermoso río tranquilo. Muchas gracias. Muy amables. Profesor Luis Guillermo, muy amable. Nos hemos pasado unos minutitos, oscila el tiempo entre 15 y 20 minutos. Yo tengo un cronómetro, pero y hay otro un poco más menos. Muy bien, entonces continuamos con el profesor Egois Gago Antón, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que tiene también una amplia experiencia, doctor en construcción de paz. Tiene la palabra, profesor. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a este foro sobre ciencia de la policía, la verdad. Bueno, espero que vean que por mi acento no soy ni santanderiano, ni pastuso, ni nada de eso. Aunque en España hay santanderes, pero bueno. Bien, yo les voy a hablar un poco desde la perspectiva que tenemos en el trabajo que realizamos en la universidad. Nosotros, dentro del programa de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Jorge Tadeo Lozano, tenemos un grupo de investigación que se llama el Observatorio de Construcción de Paz, en el cual nosotros hemos realizado varias investigaciones sobre todo qué tipo de iniciativas, qué tipo de eventos o qué tipo de lecciones se pueden sacar desde el terreno, desde la construcción de paz en el terreno. Entonces, yo voy a resumir mi ponencia, voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Aunque que lo diga un académico, eso es como una amenaza, ¿no? Es una cosa... Voy a tardar un poquito, luego es media hora, en fin. Pero vamos a ver un poco qué es posconflicto, qué es construcción de paz, cómo entendemos eso.
volviendo al ejercicio que decía Guillermo ahora mismo, también vamos a ver un poco qué retos pueden existir en el futuro a la hora de entender eso. Y al final voy a comentar un poquito cuál es el rol de la, digamos, o qué debería ser el rol de la fuerza pública. Durante mi presentación voy a mencionar ejemplos que he conocido de cerca. No solamente he trabajado en Colombia, he trabajado en mi tierra, en el País Vasco, en España y en Irlanda, para ver ustedes cómo allí se generan, digamos, los procesos y las dinámicas de la construcción de paz de forma distinta. A mí me gustaría empezar con una frase que se ve estos días mucho por ahí, ¿no? Que es: la idea no es llegar a la paz a través de la seguridad, sino llegar a la seguridad a través de la paz. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la paz tiene muchas dinámicas complejas, muchos temas dentro de ella que nos hacen llegar a esa seguridad humana, a digamos, esa falta de miedo, ¿no? a esa tranquilidad, que es lo que nosotros estamos hablando. El país se va a enfrentar a un proceso, si no lo está ya, según qué tipo de, digamos, de enfoque se quiera aplicar, a un proceso que es largo. El proceso de construcción de paz son procesos largos, son procesos generacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un cambio integral de paradigma. Si ustedes se miran los unos a los otros, las unas a las otras ahora mismo, sobre todo en la institución en la que trabajan, lo que son tanto ustedes, la identidad suya como ciudadanos y ciudadanas, la identidad suya como miembros de la fuerza pública, está basada en un paradigma de conflicto continuo, en un paradigma de guerra. Ustedes no conocen otra cosa. Por lo tanto, es muy complicado salir de ahí. Es muy difícil. Es un ejercicio de reinvención espectacular. Porque tienen que cambiar el chip. Ustedes ya no tienen que vivir en un entorno de guerra, tienen que vivir en un entorno de paz. El problema que tenemos, que es grandioso, es un gran problema, es que no conocemos, no sabemos lo que es eso. Lo digo, yo vengo digamos, de una tierra donde eso se daba así. Y es un proceso de reinvención constante. Básicamente, la construcción, digamos, integral del paradigma que les comentaba, social, tanto político como económico y de seguridad, es integral. Nosotros lo que tenemos que hacer, sobre todo en lo social, es abrir espacios de convivencia, abrir espacios de reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, no son espacios bonitos, no estamos hablando de reconciliación de llevarse bien unos con otros. Estamos hablando de la capacidad de reconocer al otro como miembro de nuestra sociedad, aunque piense diferente. Yo siempre pongo un ejemplo a mis estudiantes, y en este tipo de conferencias pues me parece bastante paradigmático. Si ustedes, por ejemplo, quedan con su grupo de amigos o amigas, parejas, lo que quieran, y ustedes quieren ir a una actividad un domingo por la noche, por ejemplo, ir al cine, bien, y cada uno de ustedes quiere ver una película distinta, ustedes lo que hacen es hablar. Ustedes deciden qué hacer en ese momento, qué película ver o qué cosa hacer alternativa para ello. Ustedes no eliminan al otro, no utilizan la violencia con el otro. Bueno, eso es lo que ha venido pasando en Colombia en los últimos 50 años, por no seguir hacia atrás. Hay que ser capaz de entender los conflictos sociales como algo que nos hace vivir, digamos, la vida en sociedad, no como algo que nos destruye la convivencia. Esto suena muy bonito, pero nosotros lo hacemos todos los días. El ser humano es una máquina absolutamente diseñada para resolver conflictos de manera pacífica. Lo hacemos todos los días y más de una vez. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo eso en sociedad? Bueno, esas son preguntas que ya se lanzan varias ideas. Podemos hablar de las cuestiones culturales y políticas del país, pero yo creo que se puede cambiar ese paradigma. El conflicto puede existir, podemos pensar distinto, pero podemos resolverlo de forma distinta. Eso es lo que tratamos cuando hablamos de reconciliación y convivencia social. Colombia es un país interesante, es un país muy diverso, mucho más diverso que otros ejemplos, pues, por ejemplo, irlandés, por ejemplo, que yo conozco. Colombia tiene comunidades sociales y políticas, yo diría, dentro de él, que no entienden el Estado como lo entendemos nosotros. Si ustedes hablan con las comunidades indígenas que están presentes en este país, les van a hablar de que el territorio se gestiona de forma distinta, de que las leyes se hacen de forma distinta. Si hablan con las comunidades afro, por cierto, las comunidades afro que son las primeras comunidades en América Latina que tienen autonomía propia, incluso ya desde tiempos de la colonia, van a ver ustedes cómo eso funciona de forma distinta. Hay que hacer un ejercicio para
incorporar esos paradigmas, esas formas de entender la sociedad y la política, que es el siguiente punto en el cual voy a entrar ahora mismo, que sea inclusivo en sociedad. Bien, tenemos que dejar atrás un poco el paradigma del Estado-Nación, que es el paradigma en el cual Colombia ha estado viviendo desde el siglo XIX, y entrar en un paradigma de Estado más inclusivo. Y eso es lo que se trata cuando hablamos de construcción de paz política, ¿no? ¿Qué es la construcción de paz política? Es la reforma del Estado. Y esto suena como a, digamos, algo doloroso, ¿no? Cuando hablo de reforma del Estado, no hablo de cambiar el Estado como está. No estoy diciendo que tengamos que tener en cuenta iniciativas que se oyen mucho, ¿no? Que si constituyente por aquí o por allá. No. Hablamos de la forma de manejar el Estado. El Estado, tal y como maneja ahora mismo la política, genera desigualdad, genera inequidad, genera conflicto. Es uno de los grandes, digamos, causantes del conflicto, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención de Colombia es que el Estado, cuando nos invitan a reuniones pues, con el alto comisionado, el Departamento de Programación Nacional y demás, la respuesta que nos da es muy curiosa. Es el único caso en el mundo que yo conozco que la respuesta del Estado es acumular más poder. Cuando lo que se habla es de paz regional, cuando se debería descentralizar ese poder. ¿Cómo? Ya esto es un debate para gestores del poder político. Pero, digamos, por ahí se puede avanzar. La respuesta es bastante, bastante curiosa. ¿Por qué es importante esto? El Estado, desde una definición politológica, no es solamente la institución política que tiene el monopolio del uso de la violencia directa. No es solamente eso. El Estado gestiona nuestras relaciones diarias, nos dice qué podemos y no podemos hacer. Gestiona cómo nosotros funcionamos en sociedad, nos da las reglas de convivencia. Por lo tanto, si el modelo de Estado que tenemos es inadecuado para ese tipo de actividades, estaría bien explorar nuevas formas para intentar, solventar esas situaciones. Repito, estamos en un Estado, como desde la perspectiva individual hasta la perspectiva estatal, que ha vivido toda su historia en conflicto continuo. ¿Es difícil cambiar eso? Sí, porque no conocemos otra cosa, pero es necesario. Por otro lado, también se tendrá que dar un modelo de construcción de paz económica, una reforma económica, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles aquí. El sistema económico colombiano pues, es bastante inequitativo, su sistema fiscal es bastante desigual, debería darse un reparto de la riqueza, moderado. Yo sé que esto os puede sonar un poco fuerte, pero bueno, luego lo discutimos en la ronda de preguntas. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que llegar, es a la idea de ciudadano global, de ciudadano completo. Y para eso las personas se tienen que ser incluidas, en los mecanismos sociales y políticos de Colombia. Bueno, en los siguientes 5 minutos voy a intentar explicar un poco desde este punto de vista cuál puede ser el papel de la fuerza pública, cuál puede ser, el paradigma de construcción de paz en seguridad. Volvemos a lo que les comentaba al principio. Tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que pasar desde un enfoque de guerra a un enfoque de paz. Ahora mismo podemos preguntar en esta sala, para ustedes, ¿qué es la paz? Nos podemos encontrar 150 opiniones diferentes sobre eso. ¿Por qué? Porque no la conocemos, no tenemos un modelo en el que guiarnos. Podemos mirar fuera, podemos mirar otros entornos. Por ejemplo, si ustedes miran el caso nordirlandés, un caso que me tocó estudiar de cerca, van a ver ustedes cómo allí se llegó al final a un fin negociado de la violencia, y cómo ese fin negociado de la violencia dio lugar a unos acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz que se utilizan ahora mismo en la región como la ley base, la ley básica, son acuerdos que, por ejemplo, no se han dejado de negociar. Esta semana mismo han terminado una crisis de gobernabilidad y lo han hecho a través de procesos de acuerdo y debate. Esos acuerdos, se negociaron, la última gran negociación tuvo en el año 2006, cuando se acuerda la repartición del poder en la región, y ha ayudado muchísimo a cambiar ese discurso, a cambiar esa idea, de que la única solución para conseguir derechos políticos, la única solución para conseguir derechos sociales, es a través del uso de la violencia. Bien, eso es una cosa que también debería pasar aquí.
siempre hacemos mucho hincapié en esto. ¿Pero qué ocurre? Vuelvo a repetir, el paso que tenemos que dar es un paso a un paradigma que nosotros no conocemos, no sabemos lo que es, no sabemos funcionar de otra forma. Vivimos una sociedad que se basa en la desconfianza, vivimos una sociedad que se basa en la presencia de desigualdad económica, vivimos una sociedad en la que se basa en la presencia de violencia, tanto política como social. Y la fuerza pública, y aquí entro en eso ahora mismo, funciona en esa dinámica. Ha sido generada para funcionar en esa dinámica. Y es normal, porque es que no se conoce otra cosa. No estoy diciendo que es que haya podido ser de otra forma. Bien. Ahora bien, tenemos que cambiar ese paradigma, como comentaba. Normalmente, la policía, y aquí ya entro directamente en eso, en casi todos los países se tiene que convertir en un cuerpo de integrador, ¿no? En un cuerpo que dé legitimidad, en un cuerpo que tenga, digamos, una autoridad cercana. En todas las sociedades, la fuerza pública es la primera línea de contacto que tiene el ciudadano o ciudadana con el Estado. Y eso es un problema aquí, porque la visión que tiene la fuerza pública en Colombia no es la mejor, no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque la fuerza pública que está se genera, funciona en una dirección que es la dirección de defensa. Defensa interior. Creo que, si no me equivoco, la policía colombiana es la única policía del mundo que queda bajo la dirección del Ministerio de Defensa. La última que conocía era la Guardia Civil en España y hace poco ya cambió. Bien, tenemos que avanzar en esta dirección. Miren ustedes cómo, digamos, qué ventajas puede tener eso. Normalmente, una fuerza pública funciona como un agente de resolución de conflictos sobre el terreno. Desatasca el Estado de manera espectacular. Ustedes ahora mismo pueden llegar a acuerdos, digamos, con personas de la sociedad, en el cual no sobrecargan el sistema jurídico. Pero eso, ¿cómo se hace? En base a legitimidad. Y aquí viene un tema político que es muy importante. El Estado colombiano, el problema que tiene de despolitización, que me ha comentado Guillermo anteriormente, también es un problema de legitimidad. El Estado colombiano es muy débil. Cuando hablamos de un Estado débil, no es un Estado que no tenga unas grandes fuerzas armadas o que sea opresivo. No, un Estado débil es un Estado poco legítimo. La gente cree poco en él. La gente utiliza, digamos, poco sus mecanismos. Hace un par de meses o un mes había una encuesta hecha por la Veeduría en Bogotá que a mí me asustó. 94% de los encuestados no confiaban en absoluto en las instituciones políticas. Nada. Y en los políticos. Bien. Eso es un tema que debería cambiar. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, como comentaba antes, cambiar este paradigma a la paz, utilizar mecanismos, digamos, para que sea una fuerza más integradora, más legítima, utilizar mecanismos de mediación. Esa es una de las, digamos, de las palabras que se utiliza mucho en estos foros, ¿no? ¿Por qué? Les comento lo siguiente. El no uso autoritario de los medios, digamos, de acción del Estado genera legitimidad en el ciudadano. Comento, ustedes, sus compañeros y compañeras, pueden ser unos mecanismos muy fuertes, digamos, muy poderosos de desincentivar conflictos a nivel de calle. Eso, digamos, es un tema importante. Todas estas líneas que les he dado, y ya con esto voy terminando, en dirección hacia qué, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvemos al punto del principio. Tenemos que generar tranquilidad, tenemos que generar seguridad a través de estos mecanismos de paz. Es complicado, es difícil, reitero el tema, no lo conocemos, no sabemos lo que es, estamos acostumbrados a vivir en un entorno de violencia, generamos nuestras identidades individuales y colectivas basadas en la presencia de la violencia, pero es un ejercicio difícil, es un ejercicio largo, pero es un ejercicio bonito, que yo les invito a hacer. Hay una cosa que yo he sacado en claro, y termino con esto, en los procesos de paz que yo he visto internacionalmente. Entonces, todas son sociedades largas, ¿no? Hay un teórico, digamos, de los estudios de paz, es Eduardo Azar, que habla del conflicto prolongado, que dice que el conflicto se convierte en parte de nuestra identidad. Cuando se termina esa violencia, nosotros nos encontramos en un momento como de vacío, ¿no? De desequilibrio. No sabemos qué hacer. Pero inmediatamente después aparece un gran proceso de salud mental. El 23 de marzo de 2016, en la fecha, no sé qué va a pasar ahí, si se va a abrir el cielo y volver o no,
no sabemos qué va a ser, posiblemente muchos de nosotros estaremos incrédulos y de nosotros estaremos incrédulos ante lo que pase, pero va a haber un proceso de salud mental y a partir de ahí van a empezar estos procesos que yo comentaba, digamos, anteriormente, que si todo va bien, es un proceso largo, difícil y complicado, van a llevar a un modelo exitoso de construcción de paz. Modelo exitoso de construcción de paz en el cual la fuerza pública pues tiene un papel destacado e importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Egois. Continuamos con la participación del doctor Mario Igual. Y ya el doctor de la Roche nos acompaña. Muchas gracias. Mi sentimiento de aprecio, de admiración y agradecimiento a toda la Policía Nacional de mi país por permitirme exteriorizar, además acompañado de tan distinguidos profesores, a exteriorizar unos conceptos de lo que es la tranquilidad en el ordenamiento jurídico colombiano, concretamente, como me lo ha pedido usted, profesor Jairo, en el ordenamiento jurídico constitucional. Y tengo que reducirme a manifestar que la tranquilidad, y dígase tranquilidad personal, pero también tranquilidad pública, es un fenómeno, un concepto que manejan todos nuestros policías, se encuentra en sinnúmero de apartes de la Constitución de Colombia. Saben ustedes, excúsenme lo elemental, pero para ser de alguna manera ilustrativo, que la Constitución colombiana tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Y en la parte dogmática encontramos lo que son los fines constitucionales, los valores constitucionales, los deberes constitucionales, los principios constitucionales y los derechos constitucionales. Los principios no son derechos, no son garantías, no son deberes. Las garantías no son valores ni principios. Las garantías, por ejemplo, son esos instrumentos, esos mecanismos, esos recursos, esas acciones, esos procedimientos ideados por el constituyente para materializar esos principios, para efectivizar esos valores, para exigir esos deberes y para proteger esos derechos. Pues bien, la tranquilidad, por ejemplo, se reporta, se enrostra en la Constitución como un fin constitucional, como un fin de las autoridades. De ahí que después de que en el artículo primero ha dicho que todo esto está montado sobre 4 pilares, como son el trabajo, la dignidad, la solidaridad y la prevalencia del interés general, a renglón seguido o artículo seguido, artículo segundo, señala que son fines del Estado, para que de entrada quede muy claro el poder garantizar la integridad nacional y la preservación, la conservación del orden público y la convivencia pacífica. Y cuando vamos a ver cuáles son los elementos de la convivencia pacífica, como seguramente se ha dicho aquí ya en sin número de oportunidades, los elementos de la convivencia pacífica son la seguridad y la tranquilidad. Si hay seguridad y no hay tranquilidad, podríamos decir rigurosamente que no hay convivencia. Por eso, como lo señalaba el profesor Carlos, para hablar de seguridad, pues algunos estaban diciendo años atrás que para llegar a la paz se necesitaba seguridad, o mejor, que a través de la seguridad se llega a la paz. Hoy otros dicen que a través de la paz es que se llega a la seguridad. Algunos en una posición, no digo intermedia ni tibia, sino posición de colombiano que aspira, correligionario al proceso de paz, debe decirse, o diríamos, que ciertamente para llegar a la paz se necesita seguridad, pero si no es posible a través de ella, pues tenemos que recurrir a la paz para lograr la seguridad. Entonces, en primer lugar está como un fin constitucional la tranquilidad, bien como se reporta en el artículo segundo. En segundo lugar,
se reporta como un principio constitucional. Un elemento del orden público, como todos saben, o elementos del orden público son 4: la salubridad, la moralidad, la seguridad y la tranquilidad. Ese es un concepto jurídico indeterminado. Y como es un concepto jurídico indeterminado, pues de ahí vienen los problemas que a diario tenemos los policías, cuando se nos censura, viene la queja, incluso la denuncia penal por un abuso de autoridad, por extralimitación en las funciones, por lo que el concepto de orden público es indeterminado. Y de ahí que es necesario, como siempre se ha hecho, que él sea de una parte reglado, el concepto de orden público, y de otra parte sea razonado. Esto es lo que lleva, por ejemplo, a que un juez, en nuestro caso, Corte Constitucional, cuando el gobierno, por mandato constitucional, artículo 189, que le dice usted como jefe de Estado, como jefe de gobierno y además como suprema autoridad administrativa, entre otras, numeral 4, debe conservar y preservar el orden público. Cuando una constitución le hace mandato, días después, porque él declara un estado de conmoción interior para restablecer el orden público, un juez resulte, en este caso Corte Constitucional, declarándole inexequible por inconstitucional. A veces no solo los decretos que se expiden legislativos tomando medidas con ocasión a la conmoción interior que ha declarado, sino, como hemos visto en Colombia, le declara inexequible incluso el decreto madre, es decir, el decreto que expide declarando la conmoción interior para poderse volver legislador, así sea transitorio, pero volverse legislador y expedir normatividad de excepción. Esto lo digo porque, si bien de manera explícita, tajante, sin lugar a equívocos, se dice que el presidente, supremo comandante de las fuerzas, de la fuerza pública en Colombia, puede declarar un estado de conmoción interior para conservar o restablecer el orden público, puede suceder que un juez, frente al fenómeno o al concepto, por más que sea un principio constitucional, de que es un concepto jurídico indeterminado, se lo esté no solo reglando, como lo hace también el Congreso, sino que le está pidiendo unos ejercicios, unos visos de razonabilidad. Y en tercer lugar, el orden de la tranquilidad, además de ser un fin constitucional, de ser un principio constitucional, como parte de lo que es orden público, es un derecho constitucional fundamental. Sobre eso ya no hay discusión. Por Constitución, pero como la Constitución seguramente no es clara en decir que es un derecho fundamental, por eso tenemos que recurrir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular. Y ya lo dije, es un derecho constitucional fundamental. Esto es importante para efectos de dos cosas. Para el día de mañana, promover o al menos entender por qué se promueve por otros una acción constitucional, como la acción de tutela para proteger el derecho a la tranquilidad por el vecino ruidoso. Para dar un ejemplo, para entender entonces por qué se puede proteger a través de una acción constitucional como la acción de tutela. Saben ustedes que la tutela exige que lo que se pretenda proteger sea, primero, un derecho, segundo, que sea fundamental, y tercero, que sea constitucional. Porque el derecho puede ser muy fundamental, pero si de él no habla la Constitución, usted no puede ir en sede de tutela a pedir su amparo. Hay un artículo que dice: todas las entidades territoriales tienen derecho al situado fiscal, que es un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, fiscal o parafiscal. Uno diría, ese es un derecho constitucional porque de él habla la Constitución. Sí, pero no lo consagra como fundamental. Pida su amparo a través de otra acción, no a través de la tutela, porque la tutela exige que sea derecho fundamental constitucional, de que él hable la Constitución y que lo señale como fundamental. Viceversa, puede tratarse de un derecho reconocido como fundamental,
que para nosotros sería fundamental, pero de él no habla la Constitución. Pida su amparo, pero no a través de la acción de tutela. Y también resulta importante tener claro de que para la jurisprudencia constitucional colombiana es un derecho a la tranquilidad fundamental constitucional, no solo para efectos de pedir su amparo a través de una acción de tutela o una acción constitucional, sino también para que ustedes sepan, como primeros responsables por constitución, por ley, por nómina, porque para eso incluso nos pagan, de velar por el derecho a la tranquilidad, que este es un derecho constitucional fundamental. Lo es. Está consagrado en la Constitución. En primer lugar, porque del derecho a la tranquilidad hablan incluso los tratados internacionales, cuando se habla del derecho a la convivencia. Y si de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, que es lo que se conoce por los académicos como bloque de constitucionalidad, si de acuerdo a ese artículo 93, la Constitución no solo es lo que encontremos en esos 380 artículos, sino también es lo que nos topemos en los tratados internacionales sobre derechos fundamentales o derechos humanos, debemos concluir que la tranquilidad está consagrada en la Constitución, para efectos de que se cumpla con la exigencia, no solo de que sea fundamental, sino que sea derecho constitucional. Segundo, hay un artículo, después del 93, obviamente, el 94, en la Constitución colombiana, para nuestros distinguidos visitantes, que es el artículo, para el gusto de algunos, de muchos de nosotros, el artículo más obsecuente, más obediente con la fórmula del Estado Social de Derecho. Colombia no optó por la fórmula del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la sujeción formal a la ley, es hacer lo que diga la ley, y punto. Colombia optó por la fórmula del Estado Social de Derecho, que ontológicamente comporta tres elementos en interacción recíproca. Que usted, como policía, por ejemplo, actúe conforme a la ley, porque sigue siendo Estado social de derecho. No significa de que, como es social de derecho, se puede apartar de la ley, pero que esa actuación suya vaya acompañada con un objetivo social y con una concepción democrática del poder que usted tiene allí. Y eso es lo que ha permitido, o le permitió de entrada el constituyente del 91, reglar o expedir un artículo como el 94, que dice, palabras más, palabras menos, como decimos en provincia, que la Constitución, así como el 93 decíamos que la Constitución a través del 93 dice, yo soy lo que encuentra en 380 artículos y lo que esté en los tratados internacionales, a través del 94 ella dice, yo soy lo que encuentra en los tratados internacionales, lo que se encuentran en los 380 artículos y lo que usted, juez, en un caso concreto, o usted ciudadano en un caso concreto, crea que para usted es derecho fundamental. Eso es lo que ha habilitado a que en muchas oportunidades se diga que el derecho a la posesión es un derecho fundamental constitucional, porque uno revisa la Constitución y no encuentra la palabra posesión. Pues resulta que en el 94 la Constitución dice, si usted es ciudadano y en su caso concreto y de acuerdo a sus circunstancias considera que la posesión es un derecho fundamental para usted, la Constitución le dice, yo también lo voy a considerar de esa manera. Y finalmente, si existieran algunas dudas, si estos argumentos para entender o para creer que la tranquilidad es un derecho que está en la Constitución, pues vamos a los artículos algunos de esos artículos del 380. Y ahí, en el artículo 28 de la Constitución, lo que pasa es que la redacción no ayuda mucho. A nosotros los que tenemos, a pesar de ser vallecaucanos, tenemos alguna ascendencia también boyacense, nos molesta porque dicen, eso fue un artículo redactado por un boyacense, cuando en el artículo 28 se dice, nadie puede ser molestado en su persona. Eso no es castellano, pero ahí ha encontrado la Corte Constitucional el reconocimiento expreso de
del derecho a la tranquilidad. Y es lo que ha permitido amparar, a través, por ejemplo, de tutelas, a aquellos que tienen un vecino ruidoso o aquellos que perturban los derechos a la intimidad familiar y personal. A propósito, no se debe renunciar a solicitar el amparo de un derecho por dos ideas falsas, o por la idea equivocada de que sí está, pero es imposible, y que es muy bonito el artículo 22 de la Constitución que habla del derecho a la paz, pero eso es imposible, o que es muy bonito el artículo 44 que habla del derecho al amor de los niños y que eso es imposible. Esto es un niño en Leticia, que su padre no lo ama y ejerció una tutela, porque el artículo 44 dice que él es titular del derecho al amor y le concedió la tutela al derecho al amor. Y segundo lugar, no renuncie a solicitar el amparo de un derecho por la idea falsa de que está, de que no está, porque puede suceder que se encuentre reconocido con denominaciones con las que tradicionalmente no los conocemos, o con unas redacciones que nos confunden, como sucede con el derecho a la tranquilidad, que está en el artículo 28, que para terminar es muy importante que se tenga en cuenta, más en estos momentos que está padeciendo el mundo entero con el terrorismo. Ese fue un logro del acto legislativo del 2003. El artículo 28, entre otras, señala: toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o en su familia. Lo trae a cuento para efectos de decir, ahí se reconoció explícitamente, aunque la redacción no es castellano, el derecho a la tranquilidad. Y agrega que nadie puede ser reducido a prisión, arresto, detención, registro domiciliario sin orden escrita de autoridad judicial competente. Pero a través del acto legislativo quedó muy claro que por serios motivos, para efectos de prevenir en actuación de policía, en últimas, el terrorismo, se puede proceder a este tipo de registros, allanamientos e incluso detenciones cuando existan serios motivos de terrorismo. Obviamente, así como para llegar al registro en condiciones normales se requiere la autorización de un juez, aquí debe haber un control posterior, un aviso inmediato a la Procuraduría y un control posterior de juez dentro de las 36 horas siguientes. Son mecanismos entonces que nos muestran que no es desfasado que se diga que a través de la seguridad se puede llegar a la paz, aunque hoy por hoy le estamos apostando a los colombianos, sin bajar la guardia, le estamos apostando a lograr la seguridad a través de un acuerdo de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guara.